23 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Aquí seguimos buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Vamos a dar espacio a un debate sobre las últimas elecciones de este domingo en Chile, las elecciones políticas que han quedado y el camino a la segunda vuelta para el 19 de diciembre próximo con dos candidatos finalistas de extrema. José Antonio Kast de la extrema derecha y Gabriel Boric, este joven de la extrema izquierda. Para redondear, los últimos datos dan cuenta de aproximadamente 28% para José Antonio Kast y alrededor del 26% para Gabriel Boric. Es decir, hay casi menos del 2% de diferencia. Quiero ilustrar, quiero dar la bienvenida primero a quienes nos acompañan. María José Rodríguez, periodista, consultor internacional de origen boliviano. María Paz Gervis, politóloga catedrática de la Universidad SEC. Y Jorge Salles, académico y docente de la Universidad San Francisco de Quito. Bienvenidas, bienvenido. Quiero ilustrar con tres testimonios de lo que en resumen sucediera en Chile. Primero, Gabriel Boric, el candidato de la extrema izquierda, luego de los resultados de este domingo. Hemos recibido un mandato y una responsabilidad que es tremenda. Se nos ha encomendado liderar una disputa por la democracia, por la inclusión, por la justicia, por el respeto a la dignidad de todos y de todas. Y en este desafío que acogemos con humildad, caben todos y caben todas. No nos olvidaremos de que nos declararon la guerra. Nosotros les vamos a declarar la esperanza. No caigamos en ningún ninguneo, en ningún desprecio ni provocación a quienes optaron por alternativas distintas. Lo que tenemos que hacer es lo contrario. Nuestro deber hoy es escuchar, entender cuáles son sus temores y sus sueños. Para poder ganar en esta segunda vuelta, tenemos que ser humildes y receptivos, jamás arrogantes y altaneros. Es el testimonio de Gabriel Boric, que quedará segundo. Vamos con el testimonio del ganador, José Antonio Kast, en Chile. Hoy día habló el pueblo de Chile y nos dio una primera mayoría. A ellos, a cada uno de ellos, a las personas más humildes, más sencillas que se atrevieron a ir a votar, aquellos que recorrieron cientos y miles de kilómetros para ir a votar, gracias, gracias de corazón. Que aquí nadie se equivoque. La única candidatura presidencial que va a recuperar la paz, la única candidatura presidencial que es alternativa para enfrentar a los delincuentes y a los narcotraficantes, y la única opción que le pondrá fin al terrorismo es la que nosotros representamos. No hay otra. Nosotros no queremos ir en esa ruta que nos lleva a Venezuela ni a Cuba. Tampoco queremos ir en la ruta que nos lleva a otros países que hoy día están muy complicados. Hay que decir que tanto Gabriel Boric como el Partido Comunista nunca han estado al lado de las víctimas del terrorismo y de la delincuencia. Este diciembre, el 19, que ya se ve cerca, no solamente vamos a elegir un presidente, vamos a elegir entre libertad y comunismo. Vamos a elegir entre democracia y comunismo. Es el testimonio de José Antonio Kast, quien ganara en la primera vuelta. Y finalmente, antes de darle la palabra, el analista político Fernando Rosenblatt, que habla sobre la representación política de los candidatos que van a la segunda vuelta. Representan a la extrema derecha y a la izquierda, pero es una polarización indudablemente a nivel de las élites, ¿sí? Pero que no logra traducirse, por ejemplo, en niveles de participación. En una elección polarizada, en el contexto que venía viviendo Chile desde las protestas de 2019 hasta aquí, en el contexto de la convención, con tanto en juego, uno debería haber esperado mucha mayor participación. Sin embargo, la participación electoral sigue cayendo en Chile,
participó únicamente el 44%, y eso es bien llamativo tomando en cuenta la oferta electoral, lo que estaba en juego y las diferencias programáticas entre las diferentes candidaturas. Bien, bienvenidas, bienvenido. Quisiera empezar con María José Rodríguez, dada su experiencia. Hace poco se vivió en Bolivia también esa realidad. ¿Qué elecciones políticas quedan y cuál es el desafío para la segunda vuelta en Chile? Como se ha planteado, tal vez los extremos o libertad o el pensamiento único o el comunismo o desarrollo o retraso. María José, muy buen día. Buenos días, Miguel, muchísimas gracias. Es siempre un gusto estar aquí. Buenos días a Jorge, que no veía hace un montón de años. María Paz, un gusto. A todos los radioescuchas. Bueno, el tema en Chile replica un poco lo que estamos viviendo en toda la región. Estamos viviendo una polarización que nos va limitando la capacidad de selección, porque en la polarización tenemos solamente blanco y negro, esta opción binaria y maniquea es una opción poco legítima en términos, digamos, de electorado, ¿no? Porque y tener que elegir solamente entre uno u otro extremo deja un buen colchón de pensamiento en el centro que no se ve representado por un país dibujado en la manera que lo dibuja Katz, que lo dibuja como un país convulsionado al borde del terrorismo, en un estado casi crítico, y por el otro lado Boric que lo representa como un país ya casi sin esperanza, sumido en una autoridad muy fuerte de las fuerzas públicas. Entonces volvemos a tener lo que se ha visto en Bolivia, lo que se vio antes de las elecciones en Ecuador, lo que se ve en la Argentina, que es la pelea entre los dos países muy distintos, muy polarizados. Y un analista chileno decía ayer, yo no sé si es que cambiaron los votantes de la constituyente ahora, o es que cambiaron de pensamiento los votantes. Y en realidad creo que cambió la masa de votantes, ¿no? Los votantes que fueron a la constituyente tenían un anhelo, una utopía de cambiar los valores, estos valores sociales, esta misión de un cambio de nuevo país. Sin embargo, no se termina de ver representado en las elecciones, y ese es el verdadero desafío para la segunda vuelta. ¿Quién atrae a esa masa de votantes que sí participaron para la constituyente, que sí quieren un cambio en su país, que sí están buscando algo totalmente distinto, pero que no se ven ese distinto, ese conjunto de valores sociales nuevos, o que yo siempre digo, están volátiles, están en el aire, no han terminado de asentar? Esos valores que no han terminado de asentar, ¿cómo se van a representar para la segunda vuelta? Y ahí los dos candidatos van a tener o que ir un poco al centro o indagar un poco más qué era lo que movió a ese otro porcentaje de la población a ir a las urnas el momento de la constituyente, y no el momento de la votación. Este domingo parece haber ido solamente los que votaban tradicionalmente en Chile y no los nuevos que sí se mostraron en la constituyente. Por lo tanto, nuevamente nos apunta a que digamos, la resolución de esta textura, de esta tensión de polaridades, quizá esté en los más jóvenes o en los que piensan y sienten este cambio de valores que estamos sintiendo en toda la región, que no han asentado, que es una suerte de pre-revolución de valores. Imagínense, antes de la Revolución Francesa, estos pequeños estertores que siempre habían hasta que se consolida. No sabemos muy bien hacia dónde va, pero eso es lo que está germinándose, y el que pueda traer ese germen de votantes seguramente va a ser el que venza en este 19 de diciembre. María José, pero por lo que señalaba, lo que ocurre en la región, quizás no se está dirigiendo de nuevo a captar el poder sectores extremistas. Se ha dicho Kast de la extrema derecha y Boric de la extrema izquierda, pero esta corriente que ha venido circulando en América Latina que han terminado mal. El caso de Venezuela, el caso de Nicaragua, los candidatos opositores presos, casi criminales, como decía el dictador, el caso de Bolivia, el caso de Argentina, lo que ha sucedido en las elecciones regionales, pero un socialismo no del corte de Michelle Bachelet, sino este socialismo extremo que volvería al poder, María José.
Yo no estoy muy segura si ese es el socialismo extremo que realmente el chileno quiere, ¿no? Ahí tenemos otro desafío, que Boric parece no ser tan extremista como lo es su partido, por lo tanto él tiene que estar consciente que es un representante de una fuerza mayor, que es un representante de una fuerza regional que está atendiendo lazos con otras realidades y unas realidades muy autocráticas, como usted bien lo decía, en Nicaragua, en Bolivia. La verdadera democracia parece por lo menos debilitarse, si no perderse, pero se debilita muchísimo y los procesos electorales ya no son fiables, como no lo ha sido en Bolivia hace un tiempo, en 2019, no lo ha sido en Nicaragua ahora, etcétera. Pero más allá yo no creo, no veo que la extrema izquierda o esta corriente bolivariana vaya a llegar a Chile y vaya a quedarse en Chile. Yo no creo que esa vaya a ser la representación, si es que, porque no parecería que hay una verdadera llamada de esos postulados a esta gran otra parte de la población que no ha salido a votar. Lo importante es saber cómo va a sentir y con qué se siente convocada esa otra parte de la población. Sí tiene un riesgo bastante grande, nos puede dar una gran sorpresa como lo dio en el Perú, pero parecería que la derecha tiene muchas más posibilidades, puesto que si sumamos todos los votos que de la derecha en Chile alcanzan a un 60% más o menos, un veintitantos por ciento, como usted lo decía, de Katz, pero después vienen los otros votantes que sumando, hacen como 60%. Por lo tanto, el peso de esta izquierda tan extrema parecería no haber convocado. Lo que sí hay que saber es quiénes van a salir con qué versiones, cómo hace Katz para atraer a esta gente que está buscando este cambio, que lo ha plasmado en la constituyente y que no lo plasma en el voto, que no parecería ser tampoco un seguidor a rajatabla de Boric. Por lo tanto, hay una gran oportunidad de conseguir ese votante del medio, de conseguir ese votante que sí ha querido ir a una constituyente y ha querido plasmar un nuevo país. Entonces, tiene unos rasgos distintos de los otros países. Chile, los otros países tienen hoy día están viviendo una autocracia, un clarísimo debilitamiento de la democracia, y restituir esa institucionalidad democrática en Bolivia, en Nicaragua, bueno, en Venezuela es casi impensable, pero en los otros países es muy complejo, ¿no es cierto? Y no creería que es el mismo estado en el que está Chile. El peligro sí es una amenaza, pero no creería que tenemos una amenaza, o sea, que se va a cristalizar el 19 de diciembre. Sí, es evidente. Espero que no sea solamente que yo estoy pensando en positivo, ¿no? Claro. Que no sea buena sinceridad. Es evidente que ha habido diferencias entre el Partido Comunista y el propio Gabriel Boric. El caso de la felicitación al dictador Daniel Ortega en Nicaragua. Boric trató de tomar distancia. Bienvenida a María Paz Hervis, politóloga catedrática de la Universidad SEG. ¿Cómo ve este momento en Chile, esta definición? ¿Hacia dónde iría Chile? Muy buen día. Buenos días, Miguel. Un honor para mí compartir con los contertulios de esta mañana. Les envío un abrazo fraterno y a quienes nos escuchan. Bueno, pues mi mirada respecto al tema de Chile más bien va en clave de representación política. Yo creo que el mensaje que nos manda aquí es un mensaje potente, ¿no es cierto? Es un mensaje que la política coyuntural está bastante alejada en términos de representación de la ciudadanía, y creo que esa es la Este es un diálogo en la revista de Opinión Democracia. Analizamos la situación en Chile luego de las últimas elecciones y la perspectiva para la segunda vuelta presidencial prevista para el 19 de diciembre próximo. Estamos en este diálogo con María José Rodríguez, periodista y catedrática. Vamos a tomar contacto vía telefónica con María Paz Hervis, politóloga y catedrática de la Universidad SEG Internacional. Mientras tomamos contacto, vamos a hacer este resumen de lo que ha sucedido en las últimas elecciones en Chile, con esta diferencia de aproximadamente 2%
entre el candidato ganador de la extrema derecha, José Antonio Kast, y el candidato que está segundo, Gabriel Boric, de la extrema izquierda. Retornamos con María Paz, perdón. Con María, perdón, ya ahí aparece el nombre de mi hija, pero bueno, mil disculpas, los problemas de la tecnología. Lo que les decía es que en mi opinión, yo creo que, sí, yo creo que lo que está en disputa es precisamente los mecanismos de representación. ¿Y a qué me refiero? Si nosotros vemos, como bien señalaba María José, el porcentaje de ausentismo de los votantes es dramático, ¿no es cierto? Nos habla de una falta de legitimidad. Pero adicionalmente notemos quién llega al tercer puesto. Al tercer puesto llega el señor Franco Parisi, con el 12,80% de los votos. ¿Quién es este candidato? Él es un señor que no ha pisado Chile en varios años y que hace su campaña desde redes sociales y no participa en debates. Yo creo que esa lectura nos merece un análisis más a largo plazo de en qué creemos la ciudadanía, a quién votamos. Eso en primer lugar. En segundo lugar, yo quiero señalar el tema del descontento de la sociedad chilena. Y ahí me atrevo a cuestionar que los candidatos de los distintos lados, donde quizás si nos llevamos solo a la discusión de la polarización, quizás seríamos un poco simplistas y no ver que hay algo mucho más profundo. Y es que el descontento que se genera en estas décadas en Chile, donde vemos un crecimiento en términos de indicadores macros, donde vemos unos niveles de desarrollo en términos de institucionalidad, donde también hay pobreza, por supuesto, eso no podemos negar. Pero me atrevo a plantear que no es precisamente la pobreza ni la desigualdad económica lo que lleva a la revuelta. Creo que es un tema de poder simbólico y de un discurso inclusivo e igualitario como sociedad, y que quizás ahí como América Latina no hemos tenido la sabiduría de dar lectura de cuánto ese descontento puede calar en la institucionalidad democrática. En otras palabras, no estoy segura que la gente en Chile protesta solo por falta de acceso a calidad de vida. Creo que la discusión es más bien de pacto social, de una sociedad que discursiva y simbólicamente incluya a todos y a todas. Y mientras no tengamos la sensatez como institucionalidad democrática de leer la afectación de esas debilidades, creo yo que nos corremos el riesgo de que populistas de derecha y de izquierda capitalicen ese descontento. Es decir, ¿los espacios se han ido a los extremos, María Paz? No estoy tan segura. Yo creo que porque si nosotros vemos el porcentaje de aceptación, de participación es bajísimo. Yo creo que es un poco lo que está de moda en la discusión política, pues es muy rentable decir que eres Bolsonaro o Chávez, y un poco en la superficialidad de las discusiones nos hemos quedado ahí. Yo creo que más bien lo que está en duda es la capacidad del sistema democrático de acercarse a la ciudadanía y de leer a los ciudadanos y ciudadanas del siglo XXI. Tiene que llamarnos la atención de manera potente que tengamos un tercer aspirante que llega en la contienda electoral sin nunca haber pisado o no haber pisado en muchos años el país, sin no haber participado en debates. Eso nos tiene que decir algo de la calidad de la representación. Es decir, yo creo que el problema es mucho más complejo y amerita de una reflexión sobre el modelo democrático aplicado a nuestra Latinoamérica con nuestras condiciones diversas más a largo plazo. Bienvenido al doctor Jorge Salles, académico docente de la Universidad San Francisco de Quito. ¿Cuál es su lectura de estas elecciones en Chile y sus proyecciones? Buen día. Hola Miguel, buenos días y primero saludo tanto a María José como a María Paz, un gusto estar con ambas ustedes. Mi lectura, Miguel, va más cerca a la de María Paz que a la de María José, con todo respeto María José querida, pero en ambos casos con una tal vez discrepancia profunda. Creo que el análisis está sobrepolitizado. Y María Paz, creo que tú apuntas, pero tal vez vale profundizar aún más en dirección a lo que realmente es el fondo del problema para mí. Seguimos en América Latina insistiendo en que la solución a los problemas de nuestras sociedades son políticas.
y que son los presidentes de la República y los miembros de nuestras legislaturas los que van a resolver nuestros problemas. La tendencia de todas nuestras sociedades a polarizarse refleja una inhabilidad absoluta para aceptar que otros piensen distinto, que exista la posibilidad de consensuar alrededor de aquello en lo cual tenemos algún nivel de comunidad de criterio. La insistencia en que la política debe ser entendida desde la perspectiva de Carl Schmitt, amigos y enemigos. Es decir, estamos entrampados en una serie de lo que yo describo, y tengo incluso un libro en proceso al respecto, como paradigmas perversos. Y el más perverso de todos es la idea de que es la institucionalidad democrática, política, la que debe responder. Yo pienso que el tema va mucho más a fondo. Y es interesante, María José, no conocía tu actividad académica, no conozco el detalle de tu actividad académica, sí conozco la tuya, María Paz, fuiste incluso mi alumna, mucha honra mía, y ahora eres académica también, pero yo creo que más bien va por la institucionalidad educativa, por la forma en que formamos ciudadanos que no busquen siempre estar ganándole al otro, imponiéndose sobre el otro, generando confrontación en vez de generando concertación y generando consensos. Y eso no va a cambiar a través del proceso político. Va a cambiar a través de, entre otras cosas, lo que intentamos hacer los tres nosotros como educadores, lo que intenta hacer usted, Miguel, como difusor de ideas, que genere eventualmente, primero y por sobre todo, a mi juicio, un alejarnos de esta obsesión latinoamericana con el proceso político. Vivimos, respiramos, aspiramos, odiamos, queremos, amamos, hacemos en función de la política, no en función de los conglomerados sociales, de las relaciones entre los estamentos de la sociedad, que es donde realmente debe venir el cambio. Lamentablemente, en los pocos minutos que podemos conversar, es casi imposible profundizar sobre estas ideas, pero me limito esencialmente a decir eso. Yo creo que el drama de América Latina, por sobre cualquier otro, es la sobrepolitización de nuestro enfoque a por dónde vienen las soluciones. Jorge, lo importante frente a esta dualidad de confrontación o concertación, el diálogo, la mediación, sin embargo, los que finalmente deciden son los políticos, a los que los eligen los pueblos, equivocada o acertadamente. Son los que deciden en las instancias, en el Ejecutivo, en el Legislativo. Con todo respeto, Miguelito, es así precisamente porque estamos excesivamente institucionalistas. Somos excesivamente institucionalistas. Voy a poner un interesante ejemplo de cómo no necesariamente tiene que ser así. Los noruegos se encontraron con una cantidad de petróleo absolutamente inimaginable en el Mar del Norte. Y fue el pueblo noruego el que decidió no comerse eso, sino guardarlo para generar un buen sistema de respaldos sociales en plebiscito. Los políticos hacen, si los mandantes asumimos nuestro rol y nuestra responsabilidad, los políticos hacen lo que nosotros les mandamos que hagan. Pero nosotros en América Latina seguimos buscando que ellos nos manden a nosotros, que ellos definan, que ellos resuelvan, que ellos arreglen. Y esa es la ecuación que tiene que cambiar como sociedades civiles, hasta que nuestras sociedades civiles no asuman a plenitud su rol de mandantes. Sí, lo que usted dice es correcto, decidirán ellos, porque la vasta mayoría de nosotros entendemos que democracia significa ir a votar. No significa que nos tratemos unos a otros con respeto, que nosotros resolvamos los problemas que nosotros podríamos y debemos resolver. Miguel, un simple ejemplo. Me acerco a una joven que se ha parqueado en uno de los estacionamientos de la ciudad en el lugar para minusválidos. Y le digo, señora, usted no es minusválida, por favor explíqueme por qué se parquea ahí. Respuesta, hable con el guardia. O sea, no es responsabilidad de ella, es responsabilidad de la autoridad hacer que ella haga lo que debe hacer. Eso es lo que tiene que cambiar. Hasta que no cambie eso,
toda esta discusión de izquierdas y derechas, de institucionalidad política, es como rearreglar las sillas en la cubierta del Titanic. Igual el Titanic se iba a hundir. Rearreglar las sillas en la cubierta era en el fondo un ejercicio en el absurdo. Y seguimos en esa obsesión, la política, el candidato, el Kast, el Boric. No es ahí para mí la esencia del problema. La esencia del problema está en hable con el guardia. Y hasta que eso no cambie, seguimos fregados en toda América Latina. María José Rodríguez, frente a este panorama, ¿cómo definir que se empoderen los ciudadanos efectivamente estas decisiones que terminan en las urnas? Y las urnas es una de tantas herramientas de una democracia, pero esa es la realidad la que estamos viviendo y este momento, una definición que deberá hacerse en Chile, guste o no con estos dos extremos. María José Rodríguez. Yo creería que no estamos tan lejos de las visiones conjuntas entre los tres, porque hay un poco de todo en lo que estamos diciendo. Por ejemplo, yo creo que es profundamente claro lo que dice María Paz, y no solamente es un tema de las necesidades básicas que tenían que ser cumplidas, que eso lleva a las protestas en Chile, porque es difícil entender que el precio del metro se traduzca en una demanda de crear una constituyente, ¿no es cierto? El precio del metro no puede volverse en menos de un mes una demanda de temas mucho más de fondo, que son temas filosóficos, ¿no? De creencias, de cómo voy a replantear el alma de mi país. Entonces, quiere decir que había algo mucho más fuerte detrás. Y ese mucho más fuerte detrás, yo estoy de acuerdo con Jorge en que todo es politizable, que se está politizando todo en Latinoamérica, porque estamos viviendo, y no nos terminamos de dar cuenta, un proceso de cambios de paradigmas. Estos valores que yo digo que están flotantes y que no han asentado en la población, suelen ser muy canalizados, muy aprovechados por el populismo, porque el populismo es una puerta fácil de romper el ciclo de desilusión. Lo que vivimos en Latinoamérica es un ciclo de desilusión. Probamos que vamos por los gobiernos autoritarios, probamos la democracia, probamos los gobiernos más pragmáticos, más tecnocráticos, más esto, más lo, y nada termina dando resultado, por lo tanto vivimos en un ciclo de desilusión. Si vemos los estudios últimos de Latinobarómetro, Latinoamérica tiene una tendencia a ser sociedades más autoritarias, no tiene una tendencia a buscarle menos el autoritarismo, sino más, ¿no es cierto? Y esa es una tendencia que la tenemos como que en nuestra sangre durante muchos siglos. Por lo tanto, tenemos algunos elementos que, combinados con este ciclo de desilusión, más esta necesidad de atrapar, de asentar este cambio de paradigmas, nos está dando un escenario que abre las puertas fácilmente al populismo y que nos define rápidamente en dos polaridades. Sí, claro, por supuesto, ese es un tema todavía muy básico de analizar, pero así estamos. El tema es que el peligro está justamente en perder la posibilidad de analizar el centro. Cuando solamente tenemos polaridades, lo que tenemos es una pérdida del análisis y tenemos una pérdida de la verdadera representación y la verdadera discusión en las sociedades, ¿no? El pacto social, el diálogo, se van a ir, por supuesto, alejando cada vez que tenemos dos grandes polaridades, o los que representan como un Bolsonaro o como un Maduro. El tema es que este medio no está siendo escuchado, este medio, este centro de nuevas creencias, de nuevos criterios valóricos sobre los que tenemos que construir la sociedad no están siendo escuchados, y esa amenaza hace que nos volvamos a centrar solamente en estas polaridades que van a durar muy poco, si es que son las que se eligen, porque este centro algún rato va a tener que volver a explotar, ¿no es cierto? Estas necesidades y este pedido de escucha de esta nueva forma de mirar el mundo, el sistema de valores, todo lo que se quiere replantear con nuevos criterios de diversidad, de sostenibilidad, de tolerancia, de equidad, son criterios que van mucho más allá del valor del metro o el valor del agua o el valor del gas o el valor de la gasolina. Ese es el problema, ¿no? Claro, María José, Chile en este momento electoralmente está en una disyuntiva, o Kast, el de extrema derecha, o Boric de la extrema izquierda.
¿Cómo ve ese panorama? Ya en una definición. Como decía al comienzo, yo creo que el próximo 19 de diciembre el único candidato que va a poder jalar a aquellos que votaron que fueron a votar en la constituyente y que seguramente tenían otra visión, va a ser aquel que se acerque más a los medios, que se acerque más a estos valores de cambio social, a que revise un poco más qué está adentro de la sociedad y cuál es la discusión de los jóvenes, de los que están buscando algún otro tipo de visión simbólica, pero no necesariamente los que creen que están o en un país terrorista o en un país de desigualdades totalmente profunda y que necesitan recobrar la esperanza. Es decir, estos dos elementos polarizantes van a tener que ir llegando a un medio para poder ir jalando más votantes, así como ha pasado en el Ecuador, así como ha pasado en otros lugares, que si tú empiezas a mirar en el medio y a los otros representantes de la sociedad, vas a poder encontrarte que tienen otro tipo de creencias, otro tipo de aspiraciones, y ir quitando un poco las polaridades. La lógica binaria no nos va a llevar a que esto se resuelva bien, por lo tanto va a ganar el 19 de diciembre aquel que pueda acercarse más al centro y romper un poco esta lógica binaria. María Paz Gervis, en esta disyuntiva, ¿cuál es el escenario con el uno y el otro candidato? ¿Cómo ve esta definición? Bueno, yo percibo que ambos candidatos tendrán que moderar un poco sus discursos para poder conseguir, ellos tienen ahorita que aglutinar el mayor número de apoyos y moverse un poco hacia el centro. Pero la política es perversa, así como puede ser fascinante porque es el arte de gobernar, pero es perversa en términos de que van a decir un poco lo que queremos escuchar, y me refiero inclusive acá desde Ecuador, lo que el público quiere escuchar, ¿no es cierto? Pero creo que si se ve un poco sus trayectorias está claramente definido, ¿no es cierto? Yo no sé cuál puede ser más peligroso que otro, y lo digo con sinceridad. Siempre digo, dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no es cierto? A mí esas cercanías con Podemos y con otros gobernantes del mundo que han sido poco cercanos a las libertades me genera pavor, ¿no es cierto? Pero igual de miedo me genera un señor que es antiderechos, que no cree en los derechos de diversidad sexual, que tiene una campaña montada contra el aborto en el siglo XXI. Creo que esas expresiones nos debe aterrorizar mucho, ¿no? Si nosotros vemos, por ejemplo, en el caso de Kast, él ya ha tratado de moderar su discurso frente a la simpatía que él pudo haber tenido con el dictador Augusto Pinochet, ¿no es cierto? Entonces aquí yo he tenido unas discusiones súper acaloradas hoy de mañana en el desayuno, porque yo decía, aquí en mi casa no es poco, o sea, a mí me horroriza una persona que es capaz de encontrar bondades en un régimen donde se asesinó personas, o sea, ahí es como que para mí no hay punto medio, ¿no es cierto? Entonces, pero bueno, es un poco también a lo que, como bien han mostrado mis compañeros de panel, es un poco a lo que nos lleva la discusión política súper polarizada y súper simple. Entonces, también quiero decir una cosa, solo será el presidente. Solo será el presidente. ¿Y a qué me refiero con esto? Veamos nosotros qué pasa. Por ejemplo, el republicanismo, que sería el partido de Kast, tiene 14 representantes en la Cámara de Diputados y senadores tiene solo 1, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que entender que igual este sistema democrático, con la debilidad, con este furor que ha tomado las redes sociales, donde todos terminamos polarizándonos y muriéndonos de las iras, y son discusiones en la mesa del desayuno, en el lugar de trabajo, y todos tenemos una postura ahorita. Creo que tenemos que entender que el engranaje es más complejo. Y más pensando yo, y para concluir esto en términos de la sociedad chilena, espero equivocarme, pero yo no le veo mucho futuro en el proceso que está viviendo. Y aquí tengo algunas amigas chilenas que se han resentido conmigo y me dicen, por fin logramos la constituyente. Vamos a ver, la constituyente efectivamente lo que supone es cambiar esta Carta Magna, que es una herencia de la dictadura, y que eso no es poco, porque las formas también importan, porque aunque sea simbólicamente y después en la legalidad, es la declaración de la serie de derechos que tienen como ciudadanos y ciudadanas, y que viene de un régimen absolutamente perverso. Entonces, ok, entiendo el valor que eso tiene para la ciudadanía chilena, pero al mismo tiempo quiero insistir en otra cosa, y es que las diferencias profundas que existen en la dinámica social, es decir, la ruptura del pacto social, no se soluciona con una constitución. Y creo que es ahí donde veo el futuro negro. Porque entonces hemos sido tan simplistas todos que queremos siempre desde el derecho y desde la ley escrita
cambiar la realidad. Y yo como abogada y como docente universitaria tengo claro que la ley no cambia la realidad, que el pacto social, que es este desafío profundo que tenemos, antecede y trasciende a la Constitución. Claro, entonces tenemos por un lado, perdón, sí, solo concluyo con esto. Quien llegue a ser presidente, solo será presidente. Tendrá una Cámara de Diputados y un Senado seguramente adverso, pero sobre todo tendrá un proceso constituyente donde no tendrá injerencia. Tenemos un candidato que ha sido muy entusiasta y el otro que ha desconocido. Y los problemas de Chile no van a desaparecer con la nueva Constitución. Porque además, María Paz, como bien decía, es solo un presidente y un presidente transitorio, porque finalmente la constituyente definirá el futuro de Chile. En todo caso, la situación es de incertidumbre, porque uno no sabe qué va a pasar y los problemas están allí latentes en Chile, María. Claro que sí. Entonces, aquí sí nos ponemos todos en la discusión política quizás más simple o más superficial. Yo como feminista convencida, que conozco algunas colegas chilenas que he tenido la oportunidad de trabajar en ámbitos académicos, jamás podría sentirme entusiasta con un presidente del país que sea, como ciudadana del mundo, que esté en contra de los derechos, que sea antiderechos, que desconozca el feminismo con el poder que esto tiene como movimiento social y que en este caso, que sería el señor Kast, esté en contra de la constituyente. Por supuesto que jamás podría sentirme cómoda, pero creo que tampoco podemos ser tan ingenuos que pensar que el surgimiento de esta nueva Carta Magna va a poder recoger en este sistema que tenemos vigente a la representación de las desigualdades profundas que hay en el pueblo chileno, que van mucho más allá de lo económico. Entonces, mi temor es que una ruptura social tan fervorosa como la que se ha vivido en los últimos años en Chile, se encuentre estas soluciones simplistas desde la ley, desde el derecho, y que después lo que hace es reproducir las prácticas políticas distantes de la ciudadanía. Doctor Jorge Salles, ¿cuáles son los escenarios con el uno y el otro candidato? Porque habrá una definición en estas elecciones con una circunstancia, lo que decía María Paz Gervis. La ley y la Constitución son necesarias en el ordenamiento jurídico, pero no arreglan los problemas. Y pondría el ejemplo del Ecuador, una Constitución de derechos. Y vemos lo que le ha pasado al Ecuador con esta Constitución, doctor Salles. A ver, sobre ese punto primero y luego tal vez terminemos rapidito con el pronóstico en Chile. Imposible de prever con una participación de solamente el 44% de los votantes. Si es que se proyectase esa distribución de votos hacia el futuro, tiene más probabilidades de ganar Kast que Boric por el análisis que ya hizo María José anteriormente. Si sumamos el resto de los candidatos que tienden más hacia Kast que hacia Boric ideológicamente, hay más probabilidad, pero eso es jugar a la bolita de cristal en este tipo de circunstancias me parece ocioso. Sí quisiera con eso retornar a lo que decían tanto María José, María Paz como usted, Miguelito. Nuestros 19 países que constituimos los países latinoamericanos, en los más o menos 200 años que llevamos de independencia de España, hemos entre todos nosotros, acabo de terminar el análisis, hemos generado 191 constituciones. Eso es un promedio de 10 constituciones por país y casi una por año en toda la región. Por favor, dejémonos de tonteras. Por ahí no está la solución. María Paz, has dicho una profundísima verdad. Yo te la estoy respaldando con estadística, con evidencia empírica, creo que absolutamente contundente. Nos pasamos la vida generando constituciones. Yo alguna vez en una entrevista periodística planteé que me parece muy difícil democratizar el proceso político de un país cuyos partidos políticos no son democráticos. Y la respuesta instantánea de uno de mis contertulios, politólogo, fue: tienes toda la razón. Hay que pasar una ley para obligar a los partidos políticos a ser democráticos. O sea, dejémonos de rearreglar las sillas en la cubierta del Titanic. Nos estamos hundiendo por otros motivos que no tienen nada que ver con constitución, reglamento, ley. Esto no es nada en contra tuyo de que eres abogada, querida María Paz, pero ustedes son parte del problema en ese sentido.
en la idea de que hay un problema, pasemos una ley, modifiquemos la ley existente, modifiquemos la Constitución. Por Dios, seamos más serios. Y más serios significa, por ejemplo, aprendamos a dialogar. El nuestro es el país del cómo vas a creer. La imposibilidad manifiesta en la vasta mayoría por aceptar que alguien piense distinto y no tenga uno derecho en consecuencia de calificarle de imbécil. Ahí están las raíces de nuestros problemas. Inhabilidad para cooperar, inhabilidad para aceptar cambio, incluso cambio que a uno le pueda sacrificar en alguna medida, pero que va en favor del bien social. Incapacidad para pensar en las necesidades del otro. Egoísmos sociales increíbles. Nada de eso se resuelve con la ley. Entonces, querido Miguelito, respecto a Chile, ya veremos, pero no creo que va a ser mayor diferencia. Chile y Perú y Ecuador y Colombia y todos nuestros, Bolivia, vamos a seguir en la misma mermelada hasta que no nos demos cuenta de que no estamos atacando el problema de fondo. Claro. Doctor Salles, ¿cómo cambiamos esto si estamos conscientes? Si no cambia la educación, se va a seguir votando así a favor de los populistas, engañados con estos. En cambiar la educación. Engañados ¿Por qué me hice yo populistas? Educador, Miguelito? Por eso. Yo acepté el reto que me planteó mi querido amigo Carlos Montúfar hace 40 años, precisamente por eso, porque llegué a la conclusión hace más de 40 años que el único camino, y es un camino largo plazo, es un camino que va intergeneracional, pero el único camino es cambiar cómo criamos y educamos en este país. El autoritarismo al cual hacía referencia María José solamente va a cambiar si, por ejemplo, padres y madres dejamos de decir, porque yo digo, y nos damos cuenta que esa es una barbaridad, que eso no cría a un ser pensante, responsable, capaz de ser un ciudadano, no solamente que va y vota en las elecciones, sino que participa constructivamente en la sociedad. Ese es el desafío, querido Miguel, es transmitiendo esta idea y siendo cada vez más de nosotros los que recogemos la idea y trabajamos en lo que seriamente debemos trabajar y no perdemos el tiempo en el circo de la política. Por tanto, la solución inmediata no hay en estas condiciones. No hay. Tenemos cáncer avanzado. Qué pena. Ojalá. Sí, es una pena, pero cuanto antes nos damos cuenta, podemos empezar a cambiarlo. Claro, hay que empezar. Bien, quiero agradecer el aporte a propósito de lo que ha sucedido en Chile con esta primera vuelta y la segunda que se viene el 19 de diciembre. Este análisis, no solo el coyuntural electoral, sino lo que debemos cambiar en la región, porque caso contrario se seguirá eligiendo a estos demagogos, a estos populistas que hablan muchas mentiras con mucha solvencia, lastimosamente. Muchas gracias a María. Sí, muchas gracias a María Paz Gervis, a María José Rodríguez y a Jorge Salles por este aporte al debate sobre la política y su futuro. Muchas gracias. Un muy buen Buenos días, gracias. Muchas gracias. Muy buen día. Cerramos la revista de opinión Democracia, 9:06. Les deseamos un feliz martes. Les recomendamos, ya viene el show de la papaya, y también a ustedes un feliz día. Les deseamos que les vaya bien en sus diversas actividades. ¡Felicidades! Miguel Rivadeneira en la revista de opinión Democracia. Bienvenidos al microinformativo de la hora. El analista Emilio Palacio en su cuenta de Twitter hace un análisis sobre la situación económica del país y cómo la llegada de Guillermo Lasso al poder